Shalom, estamos ahora saliendo de Pesaj, entrando en el tiempo entre Pesaj y Shavuot, en el tiempo desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Y la costumbre en muchas comunidades es estudiar Pirkei Avot, el libro de los sabios, de los padres del tiempo del Talmud, los Tanaítas, que ellos escribieron Pirkei Avot, que es la forma de llegar a la Hasidut. El que quiere ser Hasid, estudie las palabras de Avot. Así está escrito en el Talmud. Entonces, se acostumbra cada Shabbat desde en estas 7 semanas a estudiar Pirkei Avot para prepararnos para poder recibir la Torá en forma adecuada. Nosotros sabemos, una cosa muy linda que dicen los sabios, 3 fiestas tenemos: Pesach, Shavuot, Sukkot. 3 fiestas tenemos: eh, la salida de Egipto, la entrega de la Torá y Sukkot. La salida de Egipto es la libertad del pueblo. Nace el pueblo de Israel y sale a su libertad. Recién creciendo. Tiene libertad de acción. Pero la libertad sin sabiduría no es verdadera libertad. Uno puede hacer mucho daño a sí mismo y a los demás. Viene la Torá, Dios nos entrega la Torá. Pero también con la Torá no es suficiente. Porque tú puedes hacer todo lo permitido, pero estar muy metido en este mundo. Para ti, todo este mundo es todo lo principal. Entonces, aunque estás actuando bien, pero tu objetivo es solo agarrar este mundo. Y este mundo tiene que ser un medio. El objetivo verdadero tiene que ser conocer a Dios. Para eso vinimos a este mundo. Conocer a Dios, apegarnos a Él, ir por su camino y querer ser un Hasid de verdad. Bezrat Hashem. Entonces este libro se acostumbra, esta Mishnayot se acostumbra a estudiar desde Pesach a Shavuot. En el primer capítulo, al final del primer capítulo, en la Mishnah 17, está escrito, dice así: Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, dice: Kol yamai gadalti ben hajamim velo matzati laguf tov el ashtika. Todos mis días viví entre sabios y no encontré algo mejor que el silencio. Escuchar, escuchar. Velo a midrash uikar. Otra cosa que dice Rabbi Shimon, y el midrash, el estudio, no es lo principal. El amas, sino la acción, el actuar. El actuar con sabiduría. Tú puedes escuchar mucha sabiduría y no hacer nada. Sin escuchar sabiduría tampoco nos vale. Pero él escuchó y llegó a la conclusión que lo principal al final es hacer lo que tú estás escuchando. Bekola Marvé de Barim, Bevijet, y todo el que habla mucho, seguro que va a traer consigo pecado. Entonces, hay distintos sabios que explican Pirkei Avot. Uno de ellos es el Rambam. Entonces, él trae la opinión primero de esta Mishnah, cómo la explican los sabios, cómo la explican en el libro de las Midot, creo que era de Aristóteles, que el Rambam eh, apreciaba mucho por su gran sabiduría, aunque en distintas cosas él discutía con él, tenía discusión, pero igual lo apreciaba mucho. Y después él trae que en el libro de las Midot se, él separa 4 grupos, tiene 4 grupos de formas distintas de hablar. Y el Rambam dice, para mí, según la Torá, son 5 grupos. Entonces eso quiero hablar, cómo el Rambam explica esta Mishnah y que nos ayuda también a nuestro tema de la Shonara, que también lo voy a explicar un poco en resumen acá. Entonces dice así: eh, Veani Omer, y yo digo, dice el Rambam, Shadibur yehalek lefi hiyuv a Torah lehamisha halakim. Y
según mi opinión, según la Torá, las palabras, las conversaciones se dividen en 5 grupos. La primera, mitzvah. Hay mitzvah, es una mitzvah, un mandamiento, una obligación a hablar. Segundo, nosotros tenemos prohibición de hablar de este tipo de este tipo de conversaciones. Tercero, ni más. Tercero es algo que es despreciado, es algo que eh, no querido, despreciado, sucio. Cuarto, querido. Y quinto, permitido. Entonces, 5 grupos. Uno, obligación, mitzvah. El segundo es prohibición, prohibido. Tercero, algo sucio que no es prohibido, pero no algo grato, bueno, es algo despreciado. Cuarto, algo querido. Y quinto, permitido. Vamos a ver. Eh, Helek Harishon, el primero, mitzvah, es un mandamiento. Y esto es todo lo que tiene que ver con la lectura de la Torá, el estudio de la Torá como está escrito, una mitzvah obligatoria para nosotros en Deuteronomio 6:7, Bedivar Tabam, y hablarás de ellas. Y es tan grande esta mitzvah que dicen en el Talmud que esta mitzvah es, eh, es comparada con toda la otra mitzvah. O sea, esta mitzvah tiene el peso, el valor, como de todas las otras mitzvot juntas. Shkula que shkula. וכבר נאמר עשרה מן הלימוד, מה שלא יאכלו, y se habla también en el Talmud y en la Torah la gravedad de dejar de estudiar Torah, que es una cosa muy, muy grave que no terminaríamos de escribir en este escrito, todo lo que está escrito sobre esto, todo lo que está dicho sobre esto. O sea, hay un mandamiento que hablará sobre estas cosas todo el tiempo. Angele Kasheni, el segundo grupo, son las palabras que están, el tipo de conversaciones que están prohibidas, como las cosas que están prohibidas hablarlas, como dar un testimonio falso que está prohibido de la Torá, o todo tipo, o hablar mentiras, o regilut, que es, ¿cómo se llama? Cuando una persona cuenta algo malo que te dijeron, que está en la ley de la Shonará, que es, ¿cómo se llama? Regilut, una persona que no me acuerdo la traducción en castellano. Regilut es cuando una persona habló mal de ti, viene alguien y te cuenta lo que él dijo de ti. Es una de las 3 grupos de la Shonarra, como estamos estudiando nosotros en la Shonarra. Entonces, Regilut es cuando uno está, dice eso. Veaklalot y las maldiciones. Vedivrei Torah morim al ze ajelek, y también la grosería, el hablar sucio. Todo esto pertenecen al segundo grupo que está prohibido. Él habla en este tipo de cosas. Ajelek Ashlishi, el tercer grupo, cosas que son despreciables, que son sucias, que no está prohibido en sí, pero son cosas que eh, aborrecidas por Dios. Que estas son cosas que no tienen ningún beneficio para el alma de la persona, no son pecados y, y, eh, y rebeldía frente a Dios. Y esto es todo como los cuentos que se cuentan la gente en la calle, que cuentan de todo tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó allá? ¿Y cuál es la costumbre de este rey en su castillo? ¿Y cuál fue qué causó la muerte de esta persona? ¿O cómo se enriqueció esta persona? Y es lo que los sabios llaman sijabetela, una conversación en vano que no tiene ningún beneficio. Hablar por hablar.
והחסידים השתדלו בעצם להניח זה החלק מן הדיבור. Y los hasidim tratan de dejar este tipo de palabras en forma general. Como está escrito, al Rab, un gran sabio, el estudiante de Rabijía, que no habló una conversación en vano en todos sus días. Y esto también, este grupo incluye también cuando una persona eh, critica los valores ideales y valora los valores que son bajos, todo tipo de tentaciones y cosas que son negativas. Y él las engrandece y habla de ellas y las ensalza, las engrandece. Ese es el tercer grupo. Agele Carrevi o Aneab. El cuarto grupo, el grupo querido. Ve'u Adibur Beshevach, y este es el grupo que habla eh, de las cosas ideales y valiosas y las engrandece y cuenta historias sobre estas cosas para despertar el deseo de los demás para escucharla, como todos los cuentos de los grandes sabios y tzadikim, o de las cosas que tienen valor, como de lo grande que es ser una persona bondadosa, piadosa, generosa, valiente. Él habla de las cosas que tienen grandeza y la alaba y despierta a los demás a ir por estos caminos y critica las cosas negativas. Por ejemplo, yo escuché, el Rabbi me contó una vez, hay obras de teatro que, no me acuerdo quién fue el que hizo esto, que se burla de la flojera y habla mal de la flojera y de la arrogancia y todos estos valores negativos, cualidades negativas. Entonces él causa que la gente se aleje de estas cosas. Habla de la persona cruel y del mal que ellos hacen y el mal que ellos van a recibir para que la gente se aleje de estas cosas. Todo esto pertenece a este grupo, cuarto grupo, que es hablar de las cualidades positivas y elevarlas y causar que la gente las busque y las quiera, y de las cualidades negativas que se alejen de ellos. Y de este grupo, ¿qué? El grupo, el quinto grupo, dice el Rambam, amutar, el que es permitido. Adam es lo que el hombre necesita de hablar por su trabajo, en su negocio, por necesidades de comer y beber, y todas las cosas que realmente necesita. En este tema no hay algo, no son conversaciones que son o queridas o despreciadas. Y si él quiere, puede hablar. Y si él quiere, no necesita, no debe hablar en esto, no tiene que hablar. Y en este grupo es lo que dijeron los sabios, que es una grandeza en el hombre cuando habla lo necesario. Algo que debe hablar, pero no tiene que agregar más de lo que se necesita. Y los sabios de Musar, de ética, ellos dijeron que es bueno no agregar demasiadas palabras en esto. Pero, pero, en este grupo dijeron es bueno no hablar tanto. Pero en los grupos de lo prohibido o de lo despreciado, de lo sucio,
Ojalá que el hombre debería callarse siempre y no entrar en este tipo de palabras. Y en el grupo de la mitzvah y de lo querido, si él pudiera hablar todo el día sobre esto, sería maravilloso. O sea, es bueno para el hombre el silencio en el grupo de permitidos de hablar de necesidades verdaderas de que tengo que comer, qué voy a hacer, qué voy en el trabajo, cuánto tengo. Eso habla, está permitido, pero trata de hablar lo necesario, no más de lo necesario. En el grupo prohibido o despreciado, cero. No trata de hablar poco, cero. Eso está prohibido. En el grupo que está, o mitzvah, o mandamiento, o agradable, querido por Dios, que son cosas que elevan y despiertan el deseo de ir por el camino bueno. Ojalá que el hombre hablara todo el día sobre esto. Eh, pero hay que tener cuidado, dice acá el Rambam, de dos cosas. Que el hombre tiene que, cuando quiere hablar de estos temas, que son, por ejemplo, de despertar en las personas el deseo de crecer y mejorar sus cualidades, tú tienes que ser una persona también que tienes que tener cuidado que tú te preocupas de eso también. Tú no puedes exigir a los demás todo tipo de cosas que se eleven y tú en ti mismo tú no lo haces. Tú quieres que la gente mejore su lashon hara, que no hablen prohibiciones. Tú tienes que ser una persona que te cuida de esto, si no, ¿cómo puedes dar? Tú tienes que partir dando el ejemplo. Y eso es lo que dice acá, tan maravilloso en la Mishnah, lo midrash aikar el amase. Como dice la Mishnah Rabbi Shimon que leímos, lo midrash aikar el amase. No son los estudios lo principal, sino la acción. Si tú hablas mucho y no haces nada, lo principal es hacer. Tú hablas y haces lo que dices. Entonces tú eso también tú puedes ser una persona que da el ejemplo y que puedes despertar a los demás realmente a hacer. Y la segunda cosa, que el hombre trate de hablar generalmente, trate de hablar eh, resumido. No se expanda mucho porque, como está escrito en el Talmud en Pesajim, siempre el hombre enseña a sus estudiantes en forma precisa y resumida. Y no se expanda mucho porque tal vez ellos se pueden confundir. Y acá habla el Rambam de que él critica que la gente, habían sabios o gente que cuando escuchaban algo en la lengua hebrea apreciaban mucho esto, aunque el contenido puede ser de los grupos prohibidos. Y si eran en otras lenguas y las cosas eran buenas, no las querían. Dicen, no, lo principal es qué se está hablando, de qué temas se están hablando. Si es un tema positivo, querido, que despierta a los demás a ser gente generosa, bondadosa, ágiles, y hablan mal de la flojera y de todas estas cosas, no importa en qué idioma se haga. Y si son cosas negativas, que despierta tentaciones en las personas y despiertan los instintos negativos, animales, y los desarrollan y despiertan a la gente el deseo de hacer cosas negativas. Eso está mal, eso es despreciado en cualquier lenguaje que sea, y más aún dice el Rambam, en el lenguaje santo del hebreo, que es como que el lenguaje que Dios entregó a la Torah. Ahí todavía es más negativo. Entonces, después de hablar todo esto, el Rambam me explicarnos estos 5 grupos de gente, de tipos de conversaciones, de tipos de palabras que hay. Entonces, es maravilloso. Tú antes de hablar tienes que ver en qué grupo está. Si está en este grupo, por nada. Si está en este grupo,
Trata de hablar lo necesario. Si está en este grupo, habla y habla y habla y habla. Eso es la maravilla, que cuando nosotros escuchamos la Shona Ra, te da un temor tremendo y tú dices, ya, no puedo hablar más. Ya, la única cosa que tengo que hacer es callarme. ¿No? Hay una cosa maravillosa también, que nos explican los sabios, que cuando tú tienes una intención de servir a Dios, y por ejemplo tú quieres hablar con una persona de cosas tal vez que no son tan necesarias, pero ¿para qué? Para acercarte a Él, para apoyarlo, para darle fortaleza, para darle tranquilidad, para hacerlo sentir bien. Eso se convierte en mitzvah. Si tienes una intención de servir a Dios en esto, comer es... la gente habla de comida, qué preparaste, qué comiste, cómo estuvo, cuánto le echaste, qué entrega tu alma. Pero si tú hablas de estas cosas para mostrarle cariño al otro, para fortalecerlo, para quererlo, tiene una intención de cumplir en la mitzvah de amor al prójimo con estas cosas, estas palabras se convierten ya en algo muy elevado en mitzvah. Entonces estos son los 5 grupos en general, pero cuando uno le pone intención a estas cosas, reciben un valor altísimo. Entonces tú puedes elevar todo esto. Entonces estos grupos, 5 grupos, que tú tienes que saber, que pensar bien antes de hablar en qué grupo estás. Y puede hablar y hablar y hablar y hablar, maravilloso. Ahora vamos a hablar, va a traer acá el Rambam sobre el Lashon Hara. Y vamos a aprovechar las palabras del Rambam acá en la explicación de esta Mishnah de Pirkei Avot para entender un poco mejor lo que estamos nosotros estudiando de Lashon Hara. Eh, y después de haber hablado todo esto, y recordamos lo que es Lashon Hara, Vejele Kadiburane Asur, que está en el grupo de las palabras que están prohibidas hablarlas. Raiti le va a que quise explicar un poco y recordar sobre este tema, que la gente está muy, muy ciega sobre este tema, y es un pecado muy grande que la gente está haciéndolo constantemente. Y más aún lo que dijeron los sabios, que aún el polvo de la Shonará, como vamos a estudiar también, el hombre no es capaz de salvarse de él cada día, una prohibición de los sabios de la Shonará, un cerco. Y lamentablemente la gente casi cae estos 100 cada día, que una suma se va sumando, una cosa terrible. Dice el Hafez Haim, que cómo puede ser que uno se equivoca todos los días en este pecado, no hay libre albedrío. Si no estás estudiándolo constantemente, sí te vas a equivocar, pero si estás constantemente estudiándolo, ya no. Entonces dice así, ¿y quién? Y dice el Rambam, ojalá que el hombre se pueda salvar de este pecado tan grande del Lashon Hara. ¿Y qué es lo que es Sipur? ¿Qué es lo que es Lashon Hara? Es hablar cosas negativas de esta persona, de una persona y de sus defectos. Y despreciar o hablar mal de una persona de esta mitzvah de la Shona Ra'eh, de nuestro pueblo. Entonces hablar de uno de Israel, algo negativo. Seguro que no se puede hablar mal de cualquier persona, menos inventar, pero esta es una ley en el pueblo de Israel. Bafiro allá me uneja hacer. Y aunque esta persona realmente tiene este defecto, porque la Shona Ra es no solo hablar algo negativo que es falso en el otro, que eso se llama Motzi Shem Ra, sino aun cuando está hablando algo negativo del otro que de verdad lo tiene.
אומנם לשון הרע הוא שיגנה הגנות אדם אפילו. Entonces, ¿y qué es lo que es la shonara? Es que hablar algo negativo del otro, aún no solo de él, sino de las acciones que él hizo, y que sean verdaderas, que él la hizo. Y el que está hablando esto, el que está escuchando esto, están los dos pecando. Como dijeron en el Talmud de Arahim, la shonara orgatam, que a tres mata en la shonara, dice en el Talmud. El que lo dice, el que lo escucha y al quien se le dijo y de quién hablaron. Tres personas mueren con el Lashon Hara. Dios no lo quiera. Y dice, y el que lo recibe más que los demás. Y entiende bien que la Lashon Hara es hablar de cosas negativas del otro, de defectos del otro. Dijo Shlomo, el rey Salomón, eh, a veces uno habla de la Jonah sin que el otro se dé cuenta, está hablando así en forma inocente, y está contando de cosas negativas y está haciendo la prohibición también de la Jonah. Y aún así él está haciendo un pecado. Un segundo. Ah, y que cuando tú alabas también a una persona delante de mucha gente, puedes estar haciendo la Jonah porque estás despertando a la gente que tal vez no lo quieren, que hablen mal de él. Cuando tú hablas, estudiamos eso también, cuando tú hablas en público y alabas a una persona, es muy posible que en el público hay gente que tiene envidia de lo que algo no lo quiere, entonces tú vas a causar que alguien salte y empiece a hablar mal del otro y tú causaste también la Shonará, como si, que dijimos esto que se llama Abat la Shonará. Y nosotros tenemos que esforzarnos por alejarnos por completo de la Shonará, del polvo de la Shonará, de los cercos de la Shonará, como dijimos. Y como dijeron los sabios también en el Talmud, en Arahim, que no se decretó el juicio duro sobre nuestros padres, sino por el Lashon Hara, que fueron los espías que hablaron mal de la tierra, hablaron mal de la tierra de Israel, y dijeron sobre esto los sabios de bendita memoria. Y fíjate bien, y el castigo que recibieron nuestros padres por haber hablado mal y haber hablado en forma eh, haber eh, hablado en forma falsa y mala a la tierra de Israel, que ellos hablaron a la tierra y a los árboles, ellos recibieron este castigo tan grande que no pudieron entrar a la tierra, murieron en el desierto. El que habla de su compañero, cuanto más y más, es una cosa muy grave. Y dice acá
En la Tosefta está escrito, tres cosas son pagadas al hombre, tres pecados se dan su castigo al hombre en este mundo. Y no tiene mundo venidero. Idolatría, adulterio y un asesinato, asesino, crimen, matar a una persona. Y la Shon Ra es peor que las tres. Y acá trae la Gemara las pruebas de los versículos donde se estudia todo esto. Y dicen y se estudia acá de los versículos, trae acá el Talmud como lo estudian, que la Shon Ra es peor que las tres. Y Vedivru Vegetas, y hablaron de este pecado tan grande. Y al final de todo lo que dijeron, el que habla la Shon Ra, Kafar Beikar, no, no tiene Dios sobre sí mismo, no cree en Dios. Y trae también una prueba de los salmos, como está escrito. Y ahora he contado poco sobre este tema para que el hombre pueda alejarse de esto y pueda callar, tenga la fuerza de callarse de esta parte de este tipo de conversaciones y de palabras. Entonces, hasta acá, el Rambam me explica acá, entonces, que tenemos que saber algo maravilloso, que uno cuando ve, dice, de esto hablo yo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que me quede callado toda mi vida? No, hay 5 tipos distintos de palabras. El, obligatorio y mitzvah y un mandamiento y obligación, que todo tiene que ver con todas las mitzvot que tenemos que hablar y hacer. El segundo, que es querido por Dios. El tercero es que es prohibido. Cuarto, aborrecido. No tiene una prohibición, pero algo asqueroso que no se debe hablar. El quinto es permitido. De ese ojalá disminuir. De los otros dos por ningún motivo. Y de los otros dos, ojalá el hombre hable toda su vida sobre esto. O sea, nadie te está pidiendo que no hable. Acá en la rama lo ordena tan, tan maravilloso. Entonces, el hombre, como todo lo que estamos hablando todo el tiempo, no des rienda suelta a tu naturaleza. Guíala, contrólala. No tienes que matar tu naturaleza, no tienes que destruirla, tienes que dirigirla. Y con eso, este, con esa dirección, tú te vas pegando y creciendo espiritualmente y purificando y acercándote a Dios y a lo que Dios quiso cuando te creó. Col tú para todos. Shalom, shalom.